Hay canciones que parece que lo contienen todo, una época entera. Melodías con ese tono, no sé, otoñal, que hablan de lo breve que es el amor y de cómo pasa el tiempo. Speak low when you speak love, our summer's day withers away too soon. Habla bajo cuando hables de amor, nuestro día de verano se marchita demasiado pronto. Hoy nos vamos a sumergir en la historia que hay detrás de una de esas canciones inmortales, Speak Low. Pero no es solo la historia de una melodía, es la de su compositor, Kurt Weill, y su esposa y musa, Lotte Lenya. Y su viaje nos va a llevar desde el Berlín vibrante y experimental de la República de Weimar hasta el mismísimo corazón de la industria cultural estadounidense, Broadway y Hollywood. Es que es una historia que lo tiene todo. Tiene arte, tiene amor, exilio. Vamos a ver cómo esa huida forzosa de la Alemania nazi no solo les cambió la vida por completo, sino que acabó transformando la música popular estadounidense. Creó algo totalmente nuevo a partir de la colisión de dos mundos. Exacto. Es la historia de cómo una canción puede tener dentro el eco de un mundo que se ha perdido y la promesa de uno nuevo. Vale, pues vamos a empezar a desgranar esto. Para empezar, situémonos en ese Berlín de los años 20. Hay que imaginarse a los protagonistas porque no podían ser más distintos. En absoluto. Por un lado tienes a Kurt Weill, hijo de un cantor judío, un niño prodigio, un compositor con una formación clásica, impecable, alumno de gigantes como Ferruccio Busoni. Él era la alta cultura alemana. ¿Y por otro lado? Por otro, Lotte Lenya, nacida en Viena, de una familia obrera, una actriz y bailarina hecha a sí misma, sin ninguna formación musical formal, y con una voz única, rasgada, imperfecta, pero con una expresividad brutal. Eran de mundos que, en teoría, nunca tendrían que haberse cruzado. Pero lo hicieron, en 1924. ¿Qué hizo que esa unión, que era tan poco convencional, funcionara de una forma tan explosiva en lo artístico? Pues lo fascinante es cómo él vio en ella algo que nadie más veía. En lugar de intentar, corregir su voz o adaptarla a los cánones de la ópera, Weill entendió que su imperfección era precisamente su genialidad. Claro, y empezó a escribir papeles específicamente para ella, para esa voz y para esa presencia escénica que tenía, que era arrolladora. El papel de Jenny en la ópera de los 3 centavos es impensable sin Lotte Lenya. Él componía para su sonido, para su personalidad. Y juntos se convirtieron en una de las colaboraciones artísticas más importantes del siglo XX. Totalmente. Y junto al dramaturgo Bertolt Brecht, claro, revolucionaron el teatro musical. Y es curioso porque en sus obras alemanas, mucho antes de ni siquiera pensar en exiliarse, ya había una fascinación enorme por una América mitificada. Mencionas el Mahagoni Songspiel. ¿Qué era exactamente esa obra? ¿Por qué esa obsesión con un país que no conocían? Era una visión de América totalmente inventada, construida a partir de lo que veían en el cine, en titulares de prensa, en novelas baratas. Mahagoni era una ciudad ficticia, una especie de ciudad trampa, en medio del desierto donde todo estaba permitido si tenías dinero. Ah, ya. Un lugar de whisky, de gángsteres, de dólares. No era la América real, sino un espejo deformado que usaban para criticar la decadencia y el capitalismo salvaje que ellos sentían que ya estaba llegando a Europa. Claro. El propio Weill decía que, en espíritu, el Berlín de Weimar era la ciudad más americana de Europa, por ese ritmo frenético, por su modernidad. Claro, ese mundo de experimentación artística, toda esa libertad creativa, tenía los días contados. Totalmente. Con el ascenso del nazismo, todo lo que ellos representaban se convirtió en un objetivo a batir. La obra de Weill era moderna, tenía conciencia social, era de izquierdas y, por supuesto, él era un compositor judío. El cóctel perfecto para la propaganda nazi. El cóctel perfecto. Le pusieron la etiqueta de arte degenerado. Y esto no era una simple crítica en un periódico, Era una amenaza directa. ¿Y qué significaba exactamente arte degenerado para ellos? ¿Qué entraba en esa categoría? Pues era un término paraguas para atacar cualquier forma de arte que no encajara en su ideología ultranacionalista y racial. Y ahí entraba casi todo el arte moderno. El cubismo, el expresionismo, la música tonal de Schoenberg, pero también cualquier obra con un mensaje político de izquierdas o simplemente creada por artistas judíos. Y el acoso no era solo ideológico, llegó a ser físico. Sí.
hasta el punto de que las SA, las milicias nazis, organizaban disturbios en las puertas de los teatros para reventar las representaciones de las obras de Wilde. El ambiente se volvió irrespirable. Y entonces llega el punto de inflexión, 1933. El 21 de marzo, el mismo día que Hitler organiza una ceremonia pomposísima para inaugurar el nuevo Parlamento, ya bajo su control, Kurt Weill está huyendo de Alemania. Así es. Su editor le había advertido. Le dijo que la situación era gravísima, que su nombre estaba en una lista. Y se fue, prácticamente con lo opuesto. Y aquí el papel de Lotte Lenya es absolutamente fundamental. Totalmente. Y hay que tener en cuenta que en ese momento estaban separados y en pleno proceso de divorcio. Su relación siempre fue muy tormentosa, con muchas idas y venidas. Aún así, fue ella quien le ayudó a escapar. Y sobre todo, quien se quedó atrás para organizar la salida de su dinero y de sus bienes del país. Una operación de un riesgo altísimo. hay un detalle sobre ese divorcio que es tremendo. Es que es revelador del horror y del absurdo de la época. Años después, Lenya contó que, para conseguir el divorcio de forma rápida y sin preguntas, simplemente le dijo a las autoridades nazis que no quería seguir casada con un judío. ¡Qué fuerte! Y se lo concedieron sin dudar, al instante. Es increíble. En una sola frase se condensa todo. Es un acto de un pragmatismo brutal, pero también de una lealtad hacia él que iba mucho más allá de su estado civil en ese momento. Sabía perfectamente qué botones tenía que pulsar para sobrevivir en un sistema que se estaba volviendo loco. Exacto. Su primer exilio fue en Europa, primero París, luego Londres. Como muchos otros intelectuales que huyeron, al principio creían que sería algo temporal. Sí, eso he leído. Hay una cita famosa de Brecht, sí, que le dijo a un amigo: «No te vayas muy lejos, en 5 años estaremos de vuelta». ¿De verdad creían que iba a ser tan corto? ¿Era optimismo o era una forma de negación ante la catástrofe que se venía encima? Probablemente una mezcla de las dos cosas. Nadie podía imaginar la escala de lo que estaba por venir, pero la realidad les golpeó muy pronto. El antisemitismo no se quedó en la frontera alemana, les persiguió incluso en París, y esto nos conecta con un panorama mucho más amplio. El éxodo masivo de la intelectualidad alemana y austriaca. Es una de las mayores fugas de cerebros de la historia. Sin duda. Escritores como Thomas Mann, cineastas como Fritz Lang o Billy Wilder, compositores como Arnold Schoenberg, todos acabaron en Estados Unidos. Muchos de ellos en Los Ángeles, creando lo que se ha llamado una especie de Weimar en el Pacífico. Es una frase muy gráfica, sí, porque realmente intentaron recrear su mundo cultural en el exilio californiano. Se reunían en los mismos cafés, hablaban en alemán, discutían de política, de arte, pero ahora con las palmeras y el sol de Hollywood de fondo. Debía de ser una comunidad brillante, pero también un poco extraña, ¿no? Era una comunidad brillante, pero también profundamente nostálgica y a menudo muy aislada del resto del país. Y en ese contexto, Weill y Lenya llegan a Nueva York en septiembre del 35. En principio, solo para supervisar una producción. Pensaban volver a Europa, pero vieron lo que se avecinaba y decidieron quedarse. Sí, se volvieron a casar en 1937 y se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Y aquí es donde Weill toma una decisión muy consciente, muy deliberada. Él no se consideraría un compositor alemán en el exilio, sino un compositor americano. Eso plantea una pregunta importantísima. ¿Qué supone el exilio para un artista? No es solo perder tu casa o tu familia. No. Es la pérdida del idioma, del público que te entiende, de tu estatus cultural. A veces se idealiza y se dice que los músicos lo tienen más fácil, porque la música es un lenguaje universal, pero eso es un mito. Claro, no es tan sencillo. Para nada. Weill tuvo que aprender a navegar las duras reglas comerciales de Broadway y Hollywood, que era un mundo totalmente ajeno a los teatros subvencionados por el Estado que él conocía en Alemania. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante. Porque a diferencia de muchos de sus contemporáneos, como el compositor Schoenberg o el filósofo Adorno, que mantuvieron una distancia muy crítica, casi con desprecio hacia la cultura popular estadounidense, Weill se sumergió en ella de cabeza. Quería entenderla, quería formar parte de ella. no se quedó en su torre de marfil. No. Para nada. Lotte Lenya lo resumió perfectamente en una entrevista años después. Dijo algo así como: los de la vieja guardia, los otros exiliados, siempre hablaban del pasado, de lo maravilloso que era Berlín. Kurt nunca lo hizo. Nunca. Siempre miraba hacia adelante. Qué bueno. Ese pragmatismo fue su clave para la supervivencia. Y para el éxito. Pero,
Fue una inmersión total y sin fisuras. Porque al escuchar su música americana, aunque sea un estándar de Broadway, se sigue notando esa melancolía, esa herida europea. No suena como una canción de Cole Porter, por ejemplo. ¿Realmente dejó todo atrás o más bien aprendió a traducir su viejo lenguaje a uno nuevo? Esa es la pregunta clave. Y yo creo que la respuesta es la segunda opción. No borró su pasado, lo integró. Fue una adaptación y, ojo, no fue un camino de rosas, ¿eh? Tuvo fracasos, tuvo dificultades económicas al principio, Claro. pero su pragmatismo le permitió forjarse una segunda carrera y triunfar a lo grande en Broadway, con musicales como Lady in the Dark o One Touch of Venus. Logró algo que muy pocos exiliados consiguieron. Es un contraste enorme con la experiencia de su antiguo colaborador, Brecht, que también acabó en Estados Unidos. Mientras Wilde intentaba conquistar Broadway, Brecht estaba miserable en Hollywood. Completamente. Brecht se sentía aislado, alienado. No entendía el sistema de los estudios de Hollywood y lo despreciaba profundamente. Para él fue un exilio amargo. Incluso llegó a ser clasificado por el gobierno como extranjero enemigo durante la guerra. O sea que la capacidad de Wilde para reinventarse y prosperar en ese mismo entorno es, en comparación, todavía más asombrosa. Mucho más. De acuerdo. Entonces, este viaje de adaptación, de pragmatismo, de mirar siempre hacia adelante, parece que todo cristaliza en una canción de 1943, del musical One Touch of Venus. Y así llegamos a Speak Now. Exacto. Es el momento en que todas las piezas encajan. El musical era una comedia fantástica, muy ligera, pero esta canción en particular tiene una profundidad emocional que la trasciende por completo. La letra es del poeta Ogden Nash, que era conocido por su humor, pero aquí está muy contenido. Y la idea central, la frase clave que le da título a la canción, vino de una obra de Shakespeare, Mucho ruido y pocas nueces, y fue una sugerencia del propio Wilde. Habla bajo si hablas de amor. Y el tono de la canción es inmediatamente reconocible. Es melancólico, es crepuscular. Pero es una melancolía muy específica. Yo no creo que sea nostalgia por el Berlín que ha perdido, por el pasado. Es algo más sutil. Es más bien una conciencia serena de la fragilidad del presente. Claro. Esa letra sobre el día de verano que se marchita demasiado pronto resuena con la experiencia de alguien que lo ha perdido todo de la noche a la mañana. Y que, por eso mismo, ahora valora cada instante de felicidad, de amor, como algo precioso y efímero. Es el sonido de la supervivencia inteligente, no del lamento. Hay una grabación de maqueta, un demo, del propio Wilde cantándola al piano con su fuerte acento alemán. Y es increíblemente conmovedora. Y hay un detalle musical que me parece fascinante y que creo que lo explica todo. La melodía no termina donde uno esperaría. Así es. Eso es un golpe de genio compositivo. La melodía evita terminar en la nota que nuestro oído espera como conclusión, lo que en música se llama la tónica. Vale. Para quienes no estamos tan familiarizados con la teoría musical, ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué efecto crea el no resolver en la tónica? Pues piensa en la tónica como el hogar de una melodía. Es el punto de reposo, el lugar donde el oído siente que la frase musical ha terminado y puede descansar. Es como el punto final de una frase. De acuerdo. Al evitarla deliberadamente y dejar la melodía en otra nota, en la sexta, Wilde nos deja en un estado de tensión sutil, de algo inacabado. Es una sensación agridulce, como un anhelo que no se resuelve del todo. Es como acabar una frase con una coma en lugar de un punto. Te deja esperando algo más. Es brillante. Entonces, la propia música está contando la historia del exilio. Estás en un nuevo hogar, en América, pero nunca hay una sensación de reposo completo, de haber llegado del todo. Siempre queda esa tensión, ese eco de lo que se dejó atrás. Exactamente. Por eso Speak Low, que es la síntesis perfecta de su viaje. Es una canción inequívocamente americana en su estructura. Se convirtió en un estándar de jazz que han cantado desde Billie Holiday hasta Barbara Streisand. Todo el mundo. Pero está impregnada de una sensibilidad, de una herida y de una sabiduría profundamente europeas, forjadas en el trauma del exilio. Encarna las dos Américas que vivió Wilde, la que imaginó desde lejos en Berlín y la que abrazó y a la que contribuyó desde dentro. La historia de Kurt Weill es, en definitiva, la de una reinvención radical, casi sin precedentes. Su música viajó con él, mudó de piel desde el cabaret político y mordaz de Berlín hasta los grandes escenarios de Broadway.
pero sin perder nunca esa profundidad, esa conciencia de la fragilidad humana que la hace tan conmovedora. Y por eso, Speak Low es mucho más que una bonita balada. Es un artefacto cultural. Condensa la historia de toda una generación de artistas intelectuales europeos que huyeron del horror y acabaron casi sin quererlo transformando para siempre la cultura del país que los acogió. Su influencia en el cine, en la música, en el pensamiento estadounidense es incalculable. Y tras la muerte prematura de Wilde en 1950, con solo 50 años, fue Lotte Lenya quien se convirtió en la guardiana de su legado. Pasó el resto de su vida impulsando un renacimiento de su obra, tanto la alemana como la americana, asegurándose de que no cayera en el olvido. Su labor fue titánica. Sin ella, es muy probable que la percepción que hoy tenemos de Wilde fuera muy distinta, quizá más centrada solo en su etapa con Brecht. Ella defendió la totalidad de su carrera. Y eso nos deja con una idea interesante para reflexionar. ¿Cómo cambia nuestra percepción de la obra de un artista cuando es su musa, la persona que inspiró gran parte de esa obra y que mejor le conoció, quien se encarga de construir su posteridad? ¿Hasta qué punto el intérprete final, el guardián del legado, se convierte también en coautor de ese legado que llega hasta nosotros? So that's how you fall in love. Speak low when you speak love. Our summer day withers away. Too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me? Speak low when you speak love. Our summer day withers away. Too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. Gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon, too soon. I wait,
glow.